es un enfoque en el que se atienden todas las necesidades del paciente por completo. Y este es una de las necesidades médicas en las que la atención integral involucra la colaboración de muchos profesionales. Este es el enfoque estándar en todos los centros médicos especializados en el tratamiento. Hoy en Buena Salud conoceremos cómo surge el nuevo modelo de atención integral del paciente UJAT, que es la responsabilidad compartida, quiénes son nuestros médicos y su valor en la atención y mucho más. Quédese con nosotros, iniciamos. La atención integral del paciente. El proceso de salud-enfermedad es la forma de cómo la sociedad comprende cómo un individuo pasa de estar sano a enfermar. En la prehistoria predomina el pensamiento mágico, atribuyendo enfermedades al sol, animales u otros eventos. Luego los griegos y romanos comprendieron que la salud tenía que ver con su estilo de vida. Así fomentaron el ejercicio, los masajes, baños y otras prácticas. En la actualidad, aún existe pensamiento mágico y la comprensión de los estilos de vida es cada día mayor. La concepción del proceso salud-enfermedad es la que fomenta a la sociedad a responder a los diferentes problemas de salud individuales y colectivas. En el siglo recién pasado, surgió la especialización, que tuvo un gran auge hasta nuestros días. Sin embargo, favoreció a la pérdida de la integrabilidad de las personas. Los individuos eran vistos como órganos enfermos y se preocupaban por recuperarlo, pero olvidaban que dicho órgano estaba dentro de un individuo, que además de tener otros órganos, tenía preocupaciones, intereses, convivía con una familia y se relaciona con una sociedad. Todos los aspectos que pueden favorecer o no la salud o la enfermedad. Hoy se comprende que curar más personas no es tener una población más sana. Se entiende además que la salud o la enfermedad no depende solo de los médicos, sino de otros aspectos que incluyen, además de su situación biológica, otras condiciones ambientales, socioculturales, su estilo de vida y de los servicios de salud que se brindan. La atención integral es el enfoque biopsicosocial que se brinda a los pacientes, su familia y la comunidad, mediante acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud. Para ello, se requiere de equipos de trabajo multidisciplinarios con acciones interdisciplinarias mediante un proceso continuo de la atención. Qué bueno que esté con nosotros en otra emisión más de Buena Salud. En esta ocasión nos acompañan el doctor Ventura Moguel Pérez, él es coordinador general de los servicios médicos de la UJAT. Además está con nosotros el doctor Otilio Cornelio Sánchez. Le platico, él es coordinador operativo de los servicios médicos de la UJAT. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias, Fanny. Buenas noches. Primeramente, doctor, me gustaría que platicáramos sobre este modelo de atención. ¿Cuál es el estado situacional de morbilidad, las estadísticas de los servicios médicos de la UJAT? Correcto. Esta parte yo quisiera que el doctor Otilio la abordara para que mostrara las estadísticas con cómo está compuesta precisamente la población derechohabiente UJAT. Ok, perfecto, pues le cedemos el micrófono, doctor. Sí, bien, el enfoque de hablar de las enfermedades más que nada crónicas degenerativas, tomando como referencia las estadísticas que se conocen a nivel mundial, siempre habitualmente rigen enfermedades que son condicionadas por el sobrepeso y la obesidad, y son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la dislipidemias. Ahí gira todo eso a nivel mundial. Si enfocamos las estadísticas a nivel nacional, son las mismas. Si enfocamos las estadísticas a nivel estatal, son las mismas. En nuestro servicio médico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, también son las mismas. Estamos hablando de que la obesidad, de que el sobrepeso y la obesidad es el factor condicional de todas estas enfermedades, y lamentablemente no estamos haciendo nada para revertir todo este daño que se condiciona, ¿no? Entonces, hablamos
principalmente de la hipertensión arterial, que no da síntomas, pero que provoca un daño y que además va dejando secuelas conforme pasa el tiempo. Lo mismo sucede con la diabetes, lo mismo sucede con las dislipidemias, etcétera, etcétera. Sí. Si nos muestran las estadísticas. Sí, en unos momentos más estamos viendo ya en estos momentos las estadísticas de enfermedades metabólicas. Efectivamente, estadísticas del año 2019, en una población de 9.654 pacientes, enfermaron 4.178 de hipertensión, de diabetes y de dislipidemias. El 16% fueron de diabetes, el 24% de hipertensión y el 18% de dislipidemias. Eso es en el año 2019. En el año 2020, hasta el corte de agosto pasado, la hipertensión sigue ocupando el primer lugar con el 25%, la diabetes con el 16% y la dislipidemia con el 14%. Sí, yo creo que estas cifras son bastante preocupantes y es necesario que se haga algo. Es necesario, ya aquí las indicaciones son un nuevo modelo, no nuevo, un modelo de atención integral, que ahorita va a hablar el doctor Ventura de esto, que va a hacer que el médico inicie una atención individual, pero que se generalice en la familia, con otras disciplinas. Y eso hace que la atención médica sea total y integralmente. Sí, yo creo que en esta parte sí nos gustaría, doctor Ventura, que nos adentrara un poquito más hacia esta situación en la que nos encontramos en cuanto a la morbilidad. Y bueno, ya veíamos las estadísticas. ¿Qué está haciendo Servicios Médicos de la UJAT? Sí, en primer lugar quería enfatizar que tenemos estadísticas mayores, que la diabetes en general se dice que a nivel mundial está alrededor del 10%, y en México pues con algunas variantes, ¿no? 11, 12%, pero nosotros lo que acabamos de escuchar de que estamos en el 16%, estamos hablando de que los tabasqueños estamos más altos que la media nacional en padecimientos crónicos degenerativos, en específico de la diabetes. ¿Cómo estamos abordando este problema? Bueno, este problema tiene que abordarse desde el punto de vista educacional, para que el paciente sepa que estas enfermedades son de un mediano y largo plazo, en donde van a generar situaciones catastróficas para la familia en los aspectos económicos, en el aspecto de la organización familiar, emociones, y en el aspecto de laboral, ¿no? Hay un impacto muy fuerte que cómo lo vamos atendiendo, en qué consiste el modelo, en que este equipo multidisciplinario aborda, por ejemplo, las situaciones de la emoción, que ahorita dijéramos el estrés es una de las emociones más presentes ante el confinamiento, ante el propio peligrosidad o contagiosidad y mortalidad del COVID. Estamos todos tensos, estamos preocupados, aunque no se refleja se refleja que este aumento que se está viendo en el rebrote, que nos hemos descuidado. Por eso tiene que ser la intervención psicológica, que es una de las partes de la atención integral, la nutricional, que es importantísima, la activación física, y finalmente la atención de la salud bucal, y también estamos cobijados por otras actividades como son el convenio con gerontología, en donde ya va a haber una atención más especial para el adulto mayor. Sí, estamos hablando de una atención que tiene que ver con distintas disciplinas, en las que ya mencionaba usted la cuestión de la nutrición, la cuestión de ejercitarse para tener un buen funcionamiento de nuestro cuerpo, y también tener la cuestión de la odontología y demás áreas que también están integradas en este nuevo modelo de atención. Exacto. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado mucha resistencia al cambio.
Cuando le hablamos de un nuevo modelo de vida, ¿verdad? La gente dice, bueno, pero ¿cómo voy a dejar de comer lo que siempre he comido? Y cuando estamos muy acostumbrados a la comida rápida, por ejemplo, que deriva también en la comida chatarra o los alimentos chatarra denominados, es muy difícil que yo me quite, por ejemplo, esa adicción que tengo al dulce, al azúcar o a la sal o a las grasas. Y sobre todo no saber la proporcionalidad que tanto debo de tener en ese plato del buen comer que se denomina, de los carbohidratos, de las proteínas, de las grasas. Ese es el problema que nos estamos encontrando, que la gente acepte este plato del buen comer que se le llama. Exactamente, pero yo creo que es importante que sigamos abordando este tema y este modelo de atención, seguirlo abordando para que toda la comunidad universitaria lo conozca. Vamos a una pausa, enseguida regresamos con más de esta información. Dichos y hechos. El médico competente, antes de dar una medicina a su paciente, se familiariza no solo con la enfermedad que desea curar, sino también con los hábitos y la constitución del enfermo. Estamos de regreso en este su programa Buena Salud. Estamos conversando con los especialistas de los servicios médicos de la UCAT, el doctor Otilio y el doctor Ventura Moguel. Estábamos hablando hace unos momentos sobre la resistencia al cambio. Doctor Otilio, no nos dejará mentir, existe este obstáculo de parte de la población para cambiar nuestros hábitos alimenticios o, en su defecto, ámbitos que nos pudieran cambiar un poco la cuestión de nuestra salud. Lamentablemente así es. El paciente, las personas se resisten a una sugerencia médica que el único objetivo es estar bien en salud. Lamentablemente, siempre las personas, los pacientes justifican lo injustificable. En alguna ocasión, ventilo esto porque es hasta risible, alguien dijo, doctor, hasta el agua que tomo me sube de peso, ¿no? Digo, entonces, si el paciente verdaderamente se diera una oportunidad de cambiar los hábitos alimenticios, es una oportunidad que se está dando para que tenga una buena calidad de vida, para que tenga una excelente salud, para que, y mire además hacia atrás, estoy hablando de mirar hacia los hijos, hacia los nietos, para que ellos también vayan cambiando su estilo de vida. No es únicamente el paciente, hablaba el doctor Ventura de la atención integral familiar, y ese es el enfoque también, mirar hacia atrás, y el paciente que ya está enfermo, mirar hacia adelante, que ese paciente diabético no termine en complicaciones, no termine con una amputación de un miembro pélvico, que no termine con insuficiencia renal crónica que le va a condicionar una diálisis o una hemodiálisis o disminución de la agudeza visual. Hay tantos efectos colaterales que condicionan estas enfermedades que al final de cuentas repercuten en la familia. Entonces hacen un estragos todas estas enfermedades en el paciente, pero también en la familia. Y es que muchas veces, doctor, qué bueno que menciona esto de la cuestión de la resistencia, muchas veces nosotros no nos explicamos cómo es que ha cambiado la cuestión alimenticia. Si antes, por ejemplo, nuestros padres, nuestros abuelos se alimentaban con productos naturales que hoy día nos están afectando a la salud. El traspatio, por ejemplo, los que somos de origen rural, nosotros recibimos la alimentación de lo que se cultivaba en el patio, de los animales de pluma, de los cerdos que engordábamos ahí en la casa con desperdicios alimenticios, y eso ahora se ve que es la mejor alimentación. La alimentación ancestral, la cultura de alimentación ancestral, es a la que ahorita se está proponiendo volver.
a cultivar los campos y no estar sujetos a la comida del supermercado, a la procesada, a las harinas que ya no son de nuestro maíz, sino son del trigo que es importado, a volver incluso a la manteca del cerdo que antes era satanizada, ahorita se está viendo que puede ser hasta mejor que los aceites, que normalmente por la promoción mediática, que es el punto que a veces se nos olvida, que la influencia de los medios en los aspectos de la comercialización de productos, estos que señalábamos, procesados, industrializados, que terminan siendo por una parte los de chatarra y por otra parte son los que están engordados, por ejemplo, las carnes que están engordadas con suplementos que llevan clenbuteroles, que llevan esteroides. Todo eso, afortunadamente, ahora la COFEPRIS está vigilando más de cerca esta situación. Exactamente, y ante estas circunstancias, ante estas situaciones, ¿cómo es que interactúan las diversas áreas de salud en pro del paciente universitario? Claro que sí. Ahorita, afortunadamente, tenemos dentro de la plantilla de primer y segundo nivel, que las tenemos aquí en la unidad, dentro de los especialistas tenemos, por ejemplo, un internista que está llevando al paciente hasta la elaboración de alimentos naturales, a cómo el área nutricional, qué platillos se pueden guisar para darle gusto a lo que al paciente antes decía, yo no puedo estar comiendo puro monte, decía, no, si no soy conejo, ¿no? Bueno, hay formas de darle sabor a las verduras, a las frutas, entender que los jugos de la fruta no son lo más indicado. Las frutas no se hicieron para beberlas, dice por ahí un eslogan, la fruta es para comerla, por aquello del jugo de naranja, del jugo de zanahoria, que son pura azúcar prácticamente. Sí, yo creo que hay alternativas, doctor Otilio, hay alternativas para esas personas que son un poquito cerradas en la cuestión de los cambios alimenticios, los cambios en el acondicionamiento físico también. ¿Qué consejo le daría usted al tabasqueño que se cierra esta posibilidad de cambiar su ritmo de vida? Antes que nada, tiene que aceptar las propuestas que el profesional de la salud le da. Porque ese es el problema real. El médico no le está mintiendo al paciente, el médico quiere que el paciente se sienta bien y se vea bien además, pero que esa mejoría se traduzca a la familia también. Entonces, si el paciente se rehúsa, se resiste, pues lamentablemente va a seguir viviendo con esa condición de vida enferma. Con esa condición de vida enferma que lo va a llevar, lo mencionamos hace unos momentos, a estrago de su salud. Y no es regaño, ¿verdad? No, por supuesto que no. No es regaño, no, de ninguna manera. Pero es que tenemos que decir las cosas así. Exacto. El paciente tiene que sensibilizarse de que el médico lo que quiere y busca es una mejoría. El médico, para empezar, tiene una responsabilidad con el paciente. En el modelo de atención que explicaba el doctor Moguel, todo gira alrededor del médico. Tiene una responsabilidad, pero además tiene un compromiso. Y el compromiso es que el paciente esté bien. La responsabilidad es que el paciente esté bien, que la familia esté bien. Ese es uno de los objetivos principales del modelo de atención. Excelente. Y cuando un paciente llega, doctor Ventura, cuando un paciente llega a servicios médicos con algún problema de salud agudo, ¿cuál es este procedimiento? Exactamente. Estas enfermedades crónicas, como bien decía el doctor Otilio, pues lleva a cuestiones de, por ejemplo, en qué momento ya presenta un dolor renal agudo, ¿verdad? O por el tipo de alimentación se nos van formando cálculos o piedras, vamos a decir así, en la vesícula o piedras en el propio riñón, ¿verdad? O nos genera un cuadro inflamatorio abdominal que se clasifica en una urgencia en ese momento. Ese paciente llega directamente a nuestra área que le denominamos OPA, que es de observación,
en donde se le hacen las primeras diagnósticos presuntivos. Entonces ya se ve que no es una simple colitis, que no es una simple gastritis, se canaliza de inmediato a los servicios de urgencia de nuestros 4 hospitales que tenemos, que ya eso constituye el segundo nivel de atención. Al llegar el paciente a urgencia de cualquiera de estos hospitales, nosotros tenemos el urgenciólogo, que es el que va a complementar estudios para llegar al diagnóstico. Cuando él ya ve que es una apendicitis o es precisamente una colecistitis por una piedra en la vesícula biliar, se estabiliza, se le quita el dolor. En el caso de las apendicitis, tiene que ser intervenido quirúrgicamente, de todas. En el caso, cuando es una colecistitis, se tiene que esperar a que desinflame y vencer si hay infección para posteriormente ya intervenirlo quirúrgicamente u operarlo, como comúnmente se dice. Ese es el procedimiento que llevamos para la atención de un cuadro agudo o urgencia. Entonces, la universidad está protegida por otras opciones de salud, por así decirlo, otros módulos que pudieran brindar esta atención de manera integral. Exactamente, son dos aspectos para que no se confunda. La atención integral de medicina familiar se da en el primer nivel de atención con los médicos generales respaldados por sus interdisciplinarias, psicología, nutrición, activación física, odontología. Ya la otro tipo de cobertura es la cobertura total que se da con hospitales, ¿verdad?, en donde tienen hasta terapia intensiva en el caso de que sea necesario, ¿verdad? También ahí se solicitan interconsultas ya súper especializadas de un neumólogo, del nefrólogo, del neumólogo, el nefrólogo, el neurocirujano. Esas ya son acciones de tercer nivel. Una cirugía de neurocirugía, ya es un procedimiento de tercer nivel con una subespecialidad. Después de los especialistas siguen los subespecialistas, que son interconsultantes para determinar ya un diagnóstico más complicado, cardiovascular o neuroquirúrgico o de columna vertebral, etc. Sí. Así está la cobertura. La universidad da la atención y cobertura total para cualquier padecimiento. Ok, pues vamos a seguir platicando sobre estos temas importantes del área de servicios médicos de la UJAT, pero esto al regresar del corte promocional. Si toda tu vida has sido adicto a los crucigramas, es cierto que tu riesgo estadístico de presentar demencia senil podría ser menor, pero esto quizás se debe a que las personas que poseen un consciente intelectual alto, justo aquellas que suelen tener gusto por los crucigramas, ejercitan más sus neuronas. Resolver un crucigrama al día puede estimular tu mente, pero no por fuerza te protegerá contra el deterioro cognitivo. Para mantener en forma tu cerebro, es importante que emprendas cosas nuevas para seguir estimulándolo. Qué bueno que sigue de nueva cuenta con nosotros en este espacio denominado Buena Salud. Estábamos platicando hace unos momentos sobre cuáles son los médicos que componen nuestra universidad, cuáles son esas diversas especialidades con las que cuentan los servicios médicos de esta casa de estudios. Pero platíqueme, doctor Otilio, ¿cuáles son las áreas con las que cuenta esta casa de estudios para la atención a sus pacientes UJAT? Sí, el servicio médico de nuestra máxima casa de estudio en este momento cuenta además con servicio médico de especialidad, que son principalmente las 4 básicas, ¿no? Estamos hablando de pediatría, estamos hablando de ginecología, estamos hablando de traumatología y estamos hablando de cirugía general. Con esas 4 disciplinas básicas, hay un apoyo para el médico familiar o general que está teniendo ahí, porque
si llegase a presentarse cualquier eventualidad de una urgencia, inmediatamente es atendida y se determina una conducta a seguir, que es lo que comentaba el doctor, de una atención de segundo nivel, de segundo nivel, ¿no? Entonces, pero además la universidad cuenta con una cirujano bucal, endodoncia. Entonces, aparte de las disciplinas básicas, de las especialidades básicas, existen otras que todavía están ahí contenidas en el servicio médico para que la atención médica sea pronta, más que nada, con calidad y calidez. Sí, yo creo que hay diversas circunstancias en las que nos encontramos hoy día y las personas necesitan de estos servicios, de esas atenciones, pero sobre todo al hablar de salud hablamos también de un compromiso, de una responsabilidad compartida, y ahí es donde entra, doctor Ventura, la relación médico-paciente, cómo debe de ser la responsabilidad de mi médico, pero yo como paciente, ¿qué responsabilidades tengo? Claro que sí. Estamos insistiendo en primer lugar en la del médico, ¿verdad? En retomar los valores que le dieron inicio a la atención médica, que son una atención de calidad, con calidez, con buen trato, explicado su padecimiento y con oportunidad, como bien decíamos ahorita, tanto con lo que tenemos aquí en la unidad, que tenemos mucho, ¿verdad?, como con los servicios subrogados, hospitalarios y todos los servicios que se requieran. ¿Cuáles serían esos servicios subrogados? Como ya decíamos, son los hospitalarios en primer lugar, pero tenemos unidad en Tenosique en donde allá se subrogan también laboratorios, rayos X, ultrasonidos y especialistas de la localidad, lo mismo en la unidad de Cunduacán, ¿verdad? Tenemos nuestra plantilla de médicos generales, la farmacia, pero se subrogan laboratorios, radiografías, etcétera, imagenología. Y allá en esos municipios también tenemos nosotros contratados hospitales privados para que ahí se les dé la atención requerida de segundo nivel. Entonces, ahora esa es la responsabilidad de nosotros, ¿verdad?, de dotarlos de los medicamentos necesarios, ¿verdad?, que aquí muchas veces el paciente todavía no se convence de que el cuadro básico de medicamentos genéricos es el mismo que está aprobado desde la Secretaría de Salud, el que maneja el Seguro Social, el que maneja el ISSSTE, el que maneja Pemex, el que maneja todo el sector salud. Sí, son pudiera los haber mismos. Una confusión, ¿no?, de que tal vez si allá me atienden mejor que acá en la universidad. Que es el medicamento de patente y el medicamento genérico, intercambiable. Ese es el que se usa en las instituciones de salud. Es la misma sal, pues, pero sin tanto adorno, ¿sí? Sin tanta comercialidad. Aquí nosotros lo que estamos insistiendo en esa consulta del buen trato, de la relación médico-paciente, que bien señala de que el paciente también tiene que, en primer lugar, adquirir la confianza necesaria en ese equipo, ¿verdad?, que es muy completo, que su atención es más pronta y expedita que en otras instituciones, porque como decía el doctor Otilio, ahí mismo tenemos las especialidades. Cuando es necesario, en el momento se consulta con un especialista, no al mes, como normalmente se da en otras instituciones. Ahí nosotros, con esa confianza del paciente, queremos que él asuma el cambio de estilo de vida que incluye el cambio de cultura alimentaria, la necesidad de que tenga una plática con la psicóloga, ¿verdad?, para que la psicóloga lo pueda orientar y manejarle su estrés, enseñarlo a manejar el estrés, ese estrés que le está generando ansiedad de comer, ese estrés que le está generando dolor de cabeza, ese estrés que le genera caída del cabello, colitis, gastritis, puede ser solucionado simplemente con una intervención de psicología, más las otras intervenciones como la actividad física que nos dan aquí en el centro de deporte. También esa liberas tus preocupaciones, y cuando tú entras en un estado de confianza, de paz interior,
pues vas a entender lo que acaba de decir el doctor Otilio, que con solo cambiar su comida, vamos a decir así, volver a la comida natural, hacer los ejercicios que le mandan y tratar de tener paz personal y paz familiar, el 80% de sus problemas se van a ir solucionando. No todo depende de un fármaco, que es la otra cuestión que está costando en la que hay mucha resistencia, de que no le tengan, que crean que el medicamento es el que le va a sustituir la nutrición, sus emociones, su actividad física. No Sí, es el se crea medicamento. cierta dependencia por los fármacos porque uno piensa que es la única solución y porque también, regresando al tema de la resistencia del cambio, a mí, por ejemplo, me han enseñado de que si yo tomo cierto medicamento, yo voy a aliviar todos mis males, ¿no? Que, por ejemplo, siempre padezco de dolores de cabeza, yo ya sé que con un paracetamol se me va a quitar, o con si tengo inflamada la garganta, o un naproxeno, o etcétera, ¿no? Entonces, uno va creando, se empieza uno a automedicar también. Y enfermar. Y a enfermar. Pero yo quisiera, igual que el doctor Otilio, nos platicara cómo ha sido su experiencia con este nuevo sistema de atención integral y cómo ha visto la respuesta por parte de los pacientes. Bueno, retomando lo de la resistencia, porque la verdad que eso es lo que vivimos todos los días y a cada momento, yo lo que puedo decir que el paciente se resiste porque no está convencido de sí mismo y además no le cree al médico, lamentablemente. Ha ocurrido que muchas veces llega el paciente y dice, es que dice mi comadre que yo tengo tal cosa, ¿no? Y es más, van más allá, prácticamente le dicen al médico qué es lo que le tiene que recetar el médico. Entonces, ya está con la dosis correcta y todo, ¿no? Incorrecta, ¿no? Entonces es lamentable esto porque el paciente desconoce los efectos secundarios de los medicamentos. Ahorita mencionaba el paracetamol. El paracetamol es hepatotóxico. Cuando se toma a dosis alta o muchos días, le puede provocar un daño al hígado. Los AINES tradicionales, que son los antiinflamatorios, cuando se toman demasiados días o a dosis elevadas, dañan el riñón. Entonces, lamentablemente, y me acaba de tocar verlo en un familiar directo, alguien le recomendó un medicamento que tenía corticosteroide y terminó con una condición que se llama síndrome de Cushing. Lamentable, pero sucede, ¿no? Entonces, esa resistencia, esa falta de convencimiento, esa falta de darse la oportunidad de estar bien, saludable, de evitar que condicione otras enfermedades, otras secuelas, se la debe dar al paciente. Cuando el paciente verdaderamente se convence y se da esa oportunidad y se demuestra, y además le puede demostrar a quien sea que ese cambio de estilo de vida que menciona el doctor Moguel, que tanto ha mencionado el doctor Moguel, en serio que da una oportunidad de vida, pero de calidad de vida. Y estamos lejos de eso. El paciente, bien dijo, quiere ser curado o sanado como una varita mágica que diga ya se me quitó el dolor. Pero ¿cuántas personas obesas, por ejemplo, sufren de la columna, de las caderas, de los tobillos, de las rodillas? Y con el solo hecho de bajar de peso, disminuyen o se eliminan esos dolores. La hipertensión arterial está demostrado, está dicho en la literatura médica. Dice que bajar de peso disminuye en los milímetros de mercurio en la presión arterial. Pero se nos hace difícil y justificamos lo injustificable diciendo barbaridades de cosas de que no se convencen al cambio de estilo de vida. Ok, pero bueno, vamos a seguir abordando de esto y en el siguiente bloque también, en este último bloque del programa, vamos a estar abordando sobre cuáles son esas medidas que implementan los servicios médicos de la UJAT. Vamos a una pausa, enseguida regresamos.
Remedios tradicionales que sí funcionan. Garganta irritada. Prueba té de marrubio. El marrubio es una planta de la familia de la menta que puede reducir la hinchazón del tejido de la garganta. También disuelve la mucosidad, ayudando así a despejar el conducto. Para preparar el té, remoja durante 10 minutos un par de cucharaditas de hierba picada recién cortada en una taza de agua hervida. Cuela y bebe. Dichos y hechos. La medicina es la única profesión universal que en todas partes sigue los mismos métodos, actúa con los mismos objetivos y busca los mismos fines. Y ya estamos de nuevo con ustedes en este programa Buena Salud. Hace unos momentos comentábamos sobre de qué manera los servicios médicos están llevando a cabo esta promoción de la prevención y sobre todo las medidas implementadas para los servicios de la salud. Platíquenos, doctor Otilio, ¿cómo es este proceso? Bien, el objetivo de la prevención prácticamente inicia en la atención médica directa en el consultorio, por el médico familiar o médico general, que ya dijimos está comprometido con la atención médica del paciente, con las sugerencias e indicaciones que el médico gira de prevención de las enfermedades. Ahí inicia en el consultorio. Y luego, bueno, se dispersa a toda la sociedad. ¿De qué manera se podría dispersar en estos momentos? Se están llevando a cabo pláticas por las plataformas, por las diferentes plataformas con las que cuenta la universidad. Hay críticos, hay las redes sociales. De hecho, la disciplina de la nutrición que tenemos ahí en el servicio médico está muy activa en esos conceptos. Actualmente están dando a conocer diferentes platillos que aprovechando lo que se produce en el estado, además, lo que ya se comentó en el traspatio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es una información que está llegando a las personas y que se deben de dar la oportunidad de involucrarse en lo que están refiriendo estas personas que tienen todo el conocimiento de la alimentación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí se va hablando de la prevención, más que nada. Claro, y es que algo que hay que resaltar es que en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, los servicios médicos están integrados en las diferentes divisiones académicas de esta casa de estudios, doctor. Así es, partiendo del concepto de que la salud no es nada más la consulta médica ni la expedición de una receta con fármacos. La salud es el bienestar general, biológico, emocional, psicológico de una persona. Para entender esto, nosotros tenemos que ampliar nuestra visión. La universidad tiene todo. Diría alguien, ¿y qué tiene que ver ingeniería en la salud? Pues muchísimo, porque ingeniería es la que diseña los servicios públicos de agua potable, de saneamiento y tratamiento de aguas, la cuestión de la orientación de la vivienda, qué tipo de vivienda es para los adultos mayores, etcétera, ¿no? ¿Qué tiene que ver la escuela de veterinaria? Pues todo lo que dijimos, hay que producir carnes orgánicas, carnes sanas. ¿Qué tiene que ver agronomía? Lo mismo, volver a los productos regionales, a los productos del traspatio.
Y así sucesivamente. Ahora, en forma directa, por ejemplo, la división de Comalcalco nos ha mandado ya su módulo para la rehabilitación de física, que sí tiene que ver con COVID, porque COVID afecta articulaciones, entonces el post-COVID requiere de ejercicios de músculos esqueléticos. Más adelante aspiramos a llegar a la rehabilitación respiratoria, porque COVID lo que más ataca es deja afecciones pulmonares tipo fibrosis, entonces necesitamos ahí sí, estamos viendo en ejercicios pantalla, de hecho, respiratorios. algunos de estos elementos con los que cuenta, las áreas con las que cuenta. El laboratorio de análisis clínico, ya tenemos aquí la toma de muestras también. En Tenosique la unidad ya se integró en la división académica de Los Ríos. Ahí se van a implementar ahorita ya los servicios médicos. Es decir, hay una indicación de integralidad de todo lo que las potencialidades que tiene la universidad. Y que hablando de potencialidades, vendría la formación profesional de los alumnos universitarios que se forman precisamente en estas áreas de la salud. En su último año, ¿qué es lo que aprenden los pasantes de servicio social, doctor? Esto es muy importante. Nuestros muchachos de la Academia de Medicina, de Nutrición, de Psicología, de Trabajo Social, de Enfermería, ya no pueden tener la mentalidad de ser, por ejemplo, especialistas. Yo no digo que no aspiren a ser especialistas, pero ahorita COVID nos ha demostrado que lo más importante son las enfermedades crónico-degenerativas. ¿De qué es tan alta la mortalidad por COVID? Pues en los que padecen diabetes, en los que padecen obesidad, en los que padecen hipertensión arterial. Y si nuestras estadísticas están diciendo que tenemos de cada 10 personas, 7 están en sobrepeso y obesidad, si acabamos de ver que el porcentaje de diabetes ya va arriba del 10 nacional, nosotros estamos en 16% de diabetes, y de hipertensión también estamos por arriba de las medias nacionales en Tabasco. Pues nuestros muchachos de la universidad ya en el campo de los servicios médicos están aprendiendo este modelo de atención integral, este modelo de atención de calidad y con calidez para con los pacientes, y ya tienen que recordar, conforme a su aprendizaje, que el 80% de las enfermedades se resuelven como medicina general, que se denomina, con este equipo interdisciplinario de atención en el primer nivel. Y es aquí donde, por ejemplo, los catedráticos y servicios médicos de la UJAT están orientando, están guiando y están llevando por este camino de formación a los alumnos. Así es, muy bien lo dijo el doctor. Los muchachos que están en este momento en el servicio médico de la universidad, los servicios médicos, ya se están integrando a esa atención integral que le debe de preocupar el individuo, pero que se le termina preocupando la familia. Hay un compromiso con el individuo, pero también con la familia. Se interesa más allá del individuo. El interés de la integración es la familia. Ahí está. Exactamente, pero bueno, ya estamos ya casi en la recta final de este espacio y quisiera que fuéramos haciendo a manera de conclusión algunos de los mensajes más significativos a lo largo de este programa en relación al modelo de atención integral y la formación de los alumnos. Doctor, ¿con qué nos quedamos? ¿A qué aspiramos? Aspiramos a modificar estas cifras que le hemos abierto, por decirlo así, el pecho al COVID, ¿verdad? Y que ha hecho estragos en nuestra sociedad, en nuestra familia, ¿verdad? Por una parte. Por otra parte, aspiramos a que la universidad sea un referente en la atención a la salud. Como una institución educativa, formativa, de investigación, ¿verdad? La universidad tiene que demostrar que podemos modificar con el solo abordaje nutricional, emocional, de activación física, de relajamiento, de tranquilidad,
cobijado, repito, por todas las divisiones académicas, podemos aspirar a modificar que la obesidad, que ya no de cada 10 tengamos 7 en sobrepeso y en obesidad, y porque esa es la puerta de entrada a todos estos padecimientos que nos tienen ahorita en la lona y que están amenazando la viabilidad de los sistemas de salud. Exactamente. Doctor Otilio, finalmente, un mensaje que usted quiera brindar. Pues yo voy a insistir en lo mismo, que el paciente se dé una oportunidad de estar saludable, pero para eso tiene que creer en el médico, aceptar las sugerencias que el médico le da. No hay varita mágica, todo es voluntad y esfuerzo. Si no hay voluntad y no hay un esfuerzo por cambiar la actitud de la persona, vamos a fracasar en todos los sentidos. Pero lamentablemente, todo eso tiene repercusiones, ya lo dijimos, en la familia, en la sociedad, en varias entidades. Tenemos que cambiar, démonos la gran oportunidad de cambiar. Pues bueno, con este último mensaje por parte de ambos es como nos despedimos de este espacio y agradecemos nuevamente al doctor Ventura Moguel Pérez, coordinador general de servicios médicos de la UJAT, así como al doctor Otilio Cornelio Sánchez, coordinador operativo de los servicios médicos. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros hoy. Hoy se comprende que curar más personas no es tener una población más sana. Se entiende además que la salud o la enfermedad no dependen no solo de los médicos, sino también de los otros aspectos que incluyen, además de su situación biológica, otras condiciones ambientales, socioculturales, su estilo de vida y de los servicios de salud que se brindan. Es hasta aquí como nos despedimos el día de hoy. Soy Stephanie Pérez. Nos vemos hasta la próxima.